Bueno, bienvenidos a mi canal. Vamos con el podcast número 42 y tenemos de invitado a Javier Blanco. Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El podcast ya número 42, ¿no, Darío? 42. Hoy es el segundo que hago. Esta mañana hemos hecho un poquito del carnaval. No sé si te gusta a ti el carnaval. Lo conozco poco, pero me gusta, sí, sí. Además he tenido la suerte de trabajar en él. ¿Sí? Qué guay, tío. En Pues Cádiz. hemos tenido a Sergio Saavedra, que tiene muchos primeros premios allí en Cádiz y demás. Y bueno, como no hay nada de eso aquí en YouTube, pues hemos decidido hacer un podcast dedicado a esa música, ¿no? A esa parte de Cádiz, para que pueda llegar a más gente, ¿no? La verdad que es una idea que es muy bonita. Bueno, Javi, yo sé que aquí hay mucha gente que le va a sonar ahora cuando te vea, ¿no? Porque tú eres reportero, eres periodista de Informativos Telecinco, de Cuatro al Día, y eres esa persona, ¿no? Que cuando se dan noticias, pues eres tú el que las da, vas al punto ese donde está la noticia y desde ahí das la información, ¿no? A mí es una profesión que me causa mucha curiosidad porque aparte de que está guay, ¿no? También quiero que la gente conozca todo el trabajo que lleva atrás antes de esos minutos que te dan en directo, ¿no? Pero primero me gustaría que la gente conociera sobre todo tus principios. ¿Cómo empezaste tú en este mundo? ¿Tú de pequeño ya tenías claro que querías esto? ¿Dedicarte a esto? Pues a ver, lo tuve claro, tuve muchas dudas durante muchos años, pero es verdad que yo era un niño que leía muchísimo, ¿no? Que en quinto, sexto de primaria empecé a leer bastante, también en esa época, en el año 98, que se dice pronto, y aquí estoy delatando un poco mi edad, tengo 36 años, pues empecé a escuchar muchísima música, me gustaba mucho escuchar los 40 principales en el radio cassette, pasaban las horas muertas, ¿no? Grabando las canciones, recuerdo además que los sábados del 40 al 1, que a día de hoy todavía no me lo pierdo, con Tony Aguilar, que tuve la suerte de conocer hace un par de años, y le dije, mira, que sepa que me dedico en gran parte a esto por ti, ¿no? Y luego también recuerdo que un poquito más mayor, en primero de eso, pues escribí, sin que nadie me lo pidiera, escribí un primer artículo en el boletín del cole, que yo estaba aquí en un colegio muy grande de Sevilla, que se llama el Colegio San Antonio María Claret, y entonces pues mi profesor de lengua, que era mi tutor, me dijo, oye, esto lo haces muy bien, ¿por qué no escribes más veces y tal? Y ahí pues yo creo que ese fue un poco el origen de todo. Ya me decidí luego más en bachillerato con 16, 17 años que quería entrar en la carrera de periodismo, que había pocas plazas aquí en Sevilla por entonces, y entonces recuerdo esos 2 años de, aparte de pasármelo muy bien también, porque es una edad muy bonita, pues de estudiar muchísimo para obtener una nota alta para esa nota de corte y entrar ya definitivamente en la facultad con 18. ¿Cómo te enfrentas tú, ¿no? A esos desafíos de mantenerte informado de todo lo que está pasando? Eh, Eso, digamos, van avisando, tú también tienes que estar pendiente a buscar información. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, a ver, cuando trabajo de reportero, normalmente hay una persona que suele ser el coordinador, que yo justo he empezado a hacer de coordinador ahora los fines de semana en Informativos Telecinco, me acaban de fichar para eso, y en la parte de Andalucía y Extremadura, Ceuta y Melilla, estoy muy contento, porque está siendo una experiencia muy bonita y eso llevo solo un mes haciéndolo, ¿no? Pero cuando he trabajado siempre de reportero y de, bueno, periodista en la calle, en este caso de la tele en concreto, pues porque he estado en muchísimos medios de comunicación antes, pues nos suelen dar el tema. Mi jefe pues me dice, tenemos que ir a tal sitio, ¿no? Vas a ir a Cádiz porque hoy hay una manifestación contra la amnistía, por ejemplo, ¿no? Ahora que se habla tanto de política, Ahora de todo después lo que te voy está a pasando. preguntar sobre eso, pero sigue, sigue. Vale, vale. Entonces, pues nos vamos corriendo para allá y nada, pues cubrimos todo lo que haya. Nosotros solemos grabar siempre imágenes, pero también lo que le llamamos totales, que son entrevistas a personas que luego, pues, ¿cómo te diría? Cogemos la parte más importante o lo que haya dicho en cuanto al tema que más interesa en ese día, ¿no? Y luego después, normalmente, cuando vamos por la calle, porque si estamos en Sevilla en este caso, que es donde está la delegación, aunque hay otra en Granada y otra en Málaga, para distribuirnos toda la zona de Andalucía, pues, bueno, tú me has visto en Cádiz, de hecho, alguna vez en Algeciras, ¿Quién es que decir? Nos conocimos en el puerto. exacto, que eso fue en concreto cuando se produjo el terremoto de Marruecos, que llegaron muchos bomberos y voluntarios para ir a ayudar, ¿te acuerdas, no? Sí. Yo estaba allí en la taquilla cuando pasó todo de esto y fuimos los que atendimos pues, a muchos bomberos, a muchos cuerpos que fueron a apoyar allí a Marruecos, ¿no? La verdad que fue un momento un poquillo duro porque también veía a muchos familiares que venían tristes, que querían coger un barco desesperado y
Son muchas, esas cosas muchas veces, pues está guay cuando venís y lo grabáis, sobre todo yo te vi hablando con gente, pidiéndole información y tal, porque claro, eso hay que vivirlo, ¿no? Para poder entenderlo. Claro, te he puesto ante el ejemplo de la manifestación, pero en este caso, pues, ya que estabas tú allí, estabas presente, pues al fin y al cabo, mi cometido, mi misión era encontrar a personas que fueran de regreso para saber cómo estaban sus familiares o quizá que hubieran pasado la noche anterior, que también encontramos familias que volvían a España. Y un poco para poner en la pista también de lo que estaba ocurriendo. Y luego por la tarde fue cuando empezaron a llegar los servicios sanitarios, también en el puerto de Tarifa, y los bomberos para ir a rescatar a las víctimas, que hicieron un gran trabajo, por cierto, allí. Y bueno, pues ahí fue un poco más buscarnos la vida, ¿sabes? Ese día, por ejemplo, sí hicimos conexiones en directo, incluso haciéndole una entrevista al jefe de los bomberos voluntarios. Y bueno, pues la verdad es que fue muy bonito. Hay veces, hay coberturas que están más cerradas, como este que te he dicho de una manifestación, o si un político habla, una rueda de prensa, y otras que están más abiertas a lo que te vayas encontrando, que al final son las más bonitas como esa, ¿no? Pues sí. ¿Cómo llevas tú el tema ese de los kilómetros? Porque lo mismo estás en Sevilla, que tienes que estar en Cádiz, que tienes que estar en no sé dónde, ¿no? Háblanos un Exacto. poquito sobre, mira, más fácil, hasta el momento que llega la noticia, ¿no? Que sale por televisión, cuéntanos un poquito cómo es todo ese proceso, porque hay mucho trabajo detrás de esos 3, 4 minutos, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Sobre todo lo que tú dices de los kilómetros, que normalmente, por ejemplo, hay veces que hemos ido a Mérida, ¿no? Para hacer simplemente un directo o cubrir una información bueno, incluso mis compañeros han llegado más lejos, hasta Cáceres, ¿no? O incluso han llegado ahí a Ceuta y Melilla cuando ha pasado algo muy importante. Entonces, bueno, pues cuando tenemos más o menos olfateamos, que es lo que estoy haciendo yo ahora los fines de semana, y para que conozcáis un poco mejor el proceso, lo que he empezado a hacer que es lo que hace mi jefe de siempre, pues es hablar desde primera hora de la mañana, un poco, leer todos los periódicos, ver todas las agencias de noticias para ver qué va a ser noticia. También nos mandan email los gabinetes de comunicación de la Junta de Andalucía, del Gobierno Central, los ayuntamientos, bueno, pues un poco todo, ¿no? Y en función de esa agenda, pues decidimos o vendemos, como solemos decir en la profesión, cuáles van a ser esos temas importantes y que puede merecer la pena cubrir porque pueden llegar a ser noticias o porque son muy interesantes, ¿no? En el caso de un informativo nacional, pues son los editores y en este caso también yo suelo hablar con la presentadora, Ángeles Blanco, que tiene el mismo apellido que yo, de fin de semana, pues contándole un poco qué es lo que va a pasar, qué les interesa, porque a lo mejor, yo qué sé, hay temas que son más genéricos. Por ejemplo, este sábado es el 25N, el Día contra la Violencia Machista, ¿no? Pues eso, por desgracia, ocurre en todo el país y a lo mejor ellos te encargan una cobertura en Andalucía, pero quieren otra en Galicia, ¿no? Entonces, pues ellos son los que deciden en ese sentido. Y una vez que ya se sabe el tema, o cuando yo he ido de reportero, pues te lo comunican a primera hora y llamas a tu cámara y ya te vas con él o con ella a donde te manden, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empiezas tú a elaborar toda esa información y lo que va el tiempo en tu contra en todo momento, ¿no? Porque a cierta hora tienes que haber enviado las imágenes que luego vas a ver en televisión, porque mucha gente se cree que simplemente hacemos el directo y ya está, ¿no? Y eso es lo último. Al final estamos grabando todo lo que va a salir en esas imágenes a tu lado, si haces el directo, o en los vídeos que se montan, que algunas veces los montamos nosotros, o muchas veces, sobre todo entre semana, lo montan en la redacción de Madrid. ¿Qué es la noticia así que tú digas, me ha costado mucho dar esta información? Porque obviamente dais noticias buenas y también muchas, sobre todo noticias malas y momentos que son muy fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha impactado a ti en estos años? Pues mira, hay un caso muy reciente, porque yo es que por desgracia tengo una memoria un poco corta para algunas cosas. Yo siempre digo que tengo un principio de Alzheimer porque se me olvidan las cosas, ¿no? Pero hace poco pues ocurrió todo este caso que fue tan mediático de Álvaro Prieto, de este chico que murió en las inmediaciones de Que la de hecho estación se de tren. encontró gracias al trabajo de un reportero. Exacto, pues esa noche antes estuvimos justo en el sitio donde estaba el cuerpo del chico, ¿no? Y estuvimos haciendo guardia por allí y, claro, no sabemos absolutamente nada y estábamos un poco siguiendo lo que nos iba contando la policía, los bomberos, pero que tampoco contaban mucho. De hecho, tardaron mucho en confirmar porque, claro, evidentemente había secreto de sumario y hay veces que la policía en ese sentido tampoco puede dar la información tan rápido como quisiera. Entonces, ese caso fue muy complicado y nos impactó porque veíamos su cara
en todo momento, en todas partes, y estuvimos esa noche pues buscando, viendo que estaban buscando los perros, en este caso de la unidad militar de emergencia, y ese caso fue duro, ¿no? Siempre que hay también un caso de violencia machista también me suele doler, ¿no? Porque al final parece que nosotros ni sentimos ni padecemos, pero evidentemente los casos pues los vivimos muy de cerca y en algunos en concreto pues tienes que estar muy preparado psicológicamente para que no te afecte, porque en algunos casos a mí me ha afectado, ¿sabes? Ahora, mira, te quería preguntar que antes hemos nombrado el tema de lo de la amnistía y todo esto que está pasando, ¿no? Yo también quiero dar mi opinión. Yo, por ejemplo, soy de esos que han salido a manifestarse, ¿no? Porque me parece una injusticia lo que está pasando y tal. Pero no entiendo, ¿no? A esa gente, esos cánticos cuando va por vosotros, prensa manipuladora, vosotros que al final sois trabajadores, estáis ahí aguantando el tirón con todo lo que hemos hablado de todo el trabajo, ¿no? Y al final llegáis al sitio y parecéis que los culpables sois vosotros cuando vosotros no tenéis nada que ver. Yo esas críticas no las entiendo, pero por desgracia hay mucha gente que como que esa frustración la llega a pagar hasta con vosotros, ¿no? Vi también una compañera tuya que alguna vez habla con ella de este tema, Lidia Chacón, que también Hombre, se superó, ¿no? En una de esas cosas y también te vi como tú la apoyaste y me gustaría que contaras un poquito cómo lo estáis viviendo eso, ¿no? pues, a ver, no te voy a decir que estamos acostumbrados porque no lo estamos, porque al final nosotros tenemos nuestra familia y nuestros amigos y nuestra vida. Y claro, yo de todas formas creo que desde hace mucho tiempo se llevan alimentando por todas partes esos extremismos que no van a ninguna parte. Y sobre todo hay muchísima desinformación, ¿no? La mayoría de la gente joven, o mucha gente joven, y también y no tan joven, se informan a golpe de tweets, hay muchísimas fake news, se quedan en los titulares, que muchas veces los titulares de los Es para periódicos o vender, de... para llamar la atención. Correcto, aunque luego la noticia esté muy bien fundamentada, pero el titular es muchas veces pues para llamar tu atención, ¿no? Y a golpe de clic pues se informan así. Entonces falta muchísimo background, falta muchísima cultura, tanto cultura política como cultura en general. Yo todavía, a día de hoy, me fascina o me alucina que cuando vas por la calle grabando y te ven con un micrófono de, en este caso, un medio conocido como es Telecinco, pues la gente te trata como si fueras un mono de feria, ¿sabes? Que se te acerca, mira la tele, tal, entrevístame, no sé cuánto. Y yo digo, ¿en serio? Si estáis acostumbrados a ver cámaras y micrófonos todos los días, ¿no? Y eso pues te da muchos datos sobre que una buena parte de la sociedad, también es que yo creo que ha interesado que la gente no sea culta y no piense por sí misma. Ahí está la eliminación de asignaturas como filosofía, que es la que nos hacía pensar en el instituto, en el colegio, ¿no? Y convertirnos como al final en meros consumidores, ¿no? Que es lo que se está haciendo, está pasando también con la música. Antes he dicho que me gustaba mucho la música, pues parece que se está arrinconando la música de verdad y todo va a golpe de autotune, ¿no? Estoy mezclando demasiados temas porque, No, pero está sí, te todo voy a preguntar relacionado. ahora te voy a preguntar por la música porque te he visto en muchos programas, te he visto en muchas entrevistas con muchos artistas. Hace poco estabas también en los Latin Grammy, creo que te he visto, ¿no? Sí. Eh, Cuéntanos un poquito dedicado al tema música, a qué te dedicas, qué sueles hacer. A ver, en este tiempo que he empezado ahora ya casi en exclusiva, casi, ¿no? Con Informativos Telecinco, ya apenas hago nada en ese sentido porque es más difícil, ¿no? Pero he estado en varias televisiones locales y bueno, pues he hecho varios magazines y a mí lo que me gusta o me gustaba mucho era en esos magazines pues darle un alto contenido musical porque es que me encanta, ¿no? Sobre tanto cantantes que están empezando como otros que son conocidos localmente o regionalmente tanto también como nacionales, ¿no? Y al final, en esas ruedas de promoción que hacen las discográficas y las compañías de comunicación con esos artistas, pues los periodistas solemos hacer muchas veces las mismas preguntas. Entonces a mí me gusta un poco andar en el lado personal de esos artistas, que me he hecho incluso amigos de algunos de ellos porque ellos vienen ya cansados de contar lo mismo, mi nuevo single, mi nuevo disco, los conciertos, tal. Y entonces, pues buscar un poco el lado humano de esos artistas, que muchas veces incluso a ellos les falta porque están rodeados precisamente de lo que decía en la respuesta anterior, ¿no? De personas no que le traten como un Como sí, producto, lo tratan como número. o sí, hay muchas personas que no, que evidentemente los tratan genial, sobre todo en las discográficas, y que les van acompañando a nivel humano, pero obviamente pues no deja de ser un negocio, ¿no? Entonces me gusta mucho andar en eso, en esas particularidades personales de los artistas y de todas las entrevistas que suelo hacer porque me parece interesante el lado humano, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿no? Como amante de la música también que tú eres, eh,
han tan nombrado como que, digamos, la música de verdad la están arrinconando. ¿Qué te parece a ti lo que está pasando en el mundo este de la música, ¿no? Al final estamos hablando de que hoy en día todo el mundo canta, hoy todo el mundo pone autotune y lo peor de todo, muchos personajes que son televisivos, son personajes que venden por cosas del corazón, por tal. Al final es como, venga, pues tú también a cantar, ¿sabes? Y están abandonando el talento, se están quedando muchísimos artistas que de verdad tienen mucho talento con las puertas cerradas y al final se está dando valor en el ámbito de la música, ¿no? A gente que no tiene ningún mérito, que no tiene ningún talento. Y el problema es que la gente, las nuevas generaciones, al final, eh, están acostumbrándose a eso. Y es una pena porque España siempre ha sido un país muy rico en cultura, sobre todo en el tema de música, y se lo están cargando. Yo quería saber tu opinión. Uy, pues se me vienen muchísimos, mientras te estaba escuchando, se me venían muchísimos casos a la mente, además, muy recientes, ¿no? Por ejemplo, cuando vi en los Latin Grammy que estaba nominado a Mejor Disco Flamenco Mar Montes, me eché las manos a la cabeza. Digo, ¿cómo va a estar Mar Montes? Tú que sabes de flamenco, además, que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Menos mal que fue Niña Pastori la que ganó ese Grammy, ¿no? Que, por cierto, fue la única española casi que ganó. El viernes pasado estuve en el concierto de Antonio Orozco, me parece un pedazo de artista Pues, y que reivindicó que de 6 nominaciones que tenía Pablo Alborán no se había llevado ninguna. O sea, era un español que no se había llevado nada de 6 nominaciones, alucinante, ¿no? Y luego otros dos matices, se ha hablado muchísimo también, y al hilo de esto que decía del flamenco, de la interpretación de la canción de Rocío Jurado, ¿no? Esas comparaciones que se han hecho, que Rocío Jurado yo creo que es la mejor voz que ha tenido y probablemente vaya a tener este país. Y bueno, Rosalía ha hecho su versión y tal, pero obviamente es que no tiene nada que ver, ¿no? Cuando hablaba de referentes, y a Rosalía la respeto y me parece que tiene canciones muy buenas en su estilo y me gusta y me alegro de su éxito, ¿no? Pero esos referentes como Rocío Jurado nos faltan, pero precisamente porque estamos haciendo música de usar y tirar, y ahora, de hecho, enlazo con otra cosa que he visto hace un ratillo en una noticia precisamente de Informativos Telecinco, y ahora que se acerca, y lo vuelvo a decir, el 25 de noviembre, Día contra la Violencia Machista, aparte del autotune que hablábamos, que hoy canta cualquiera y canta mal, además, en esa música de usar y tirar, me preocupa muchísimo, sobre todo en la gente joven, el contenido de esas letras machistas que dejan a la mujer por los suelos, que se defiende la violencia en todos los sentidos. Creo que ese no es el camino que se puede seguir, que deberíamos seguir, pero evidentemente a las discográficas les interesa porque es barato, porque es música de usar y tirar, y no sé, no lo entiendo. hace poco tuve el placer de entrevistar a un amigo mío, a Diego Guerrero, ¿no? Y habló precisamente de eso. Dice, la sociedad está enferma. Dice, si la sociedad está enferma, ¿cómo va a estar la música? Pues igual. Dice, te ves a las típicas eh, que defienden el feminismo, criticando cosas que después son las primeras que escuchan canciones que van en contra de la mujer. Dice, y la sociedad está un poquito perdida porque defiende una cosa, pero actúan del contrario y tal, y al final se está reflejando mucho eso en la música, ¿no? Te da la sensación de que la sociedad está dormida en muchos sentidos, en general. Pues sí, al final yo pienso que hay muchas cosas del sistema que se deberían de cambiar, empezando por la educación. Pienso también que al final mi canal es muy dedicado a los músicos, ¿no? Y a los cantantes y eso. Y yo creo que también se les apoya muy poco, tanto a los músicos como a los cantantes. Un músico, ¿no? Que está harto de subirse en escenario, de recorrerse países, de recorrerse tal. ¿Quién mejor que ellos, ¿no? Que por ejemplo vayan por los colegios, ¿sabes? Incluso hasta los cantantes que estén más cerca de los niños y que se vuelva a crear más afición a... Porque vivimos en un país que hay muchísimos artistas y sobre todo aquí en Andalucía, en lo que es el campo de Gibraltar, pegas una patada y te salen 20 artistas. Es verdad. Y yo creo que hay cosas que hay que potenciar, cada país es rico en algunas cosas, ¿no? Y nosotros que siempre hemos sido ricos en cultura, deberíamos de apoyar más, bueno, sea cantante, sea al final pues torero, sea escritor, sea lo que sea. Y yo creo que en España eso lo tienen un poco abandonado, hablando ya desde arriba hasta abajo, vamos, pasando por todos los puntos. Sí, en ese sentido, nuestro país es un poco desagradecido en muchas cosas, ¿no? O cuántas personas que han muerto y se le ha dado el homenaje después, ¿no? Y personas, por ejemplo, el compositor Manuel Alejandro,
bueno, pues quien compuso esa canción no está invitado a los Latin Grammys, ¿no? Sino que lo tuvo que ver con 90 años en su casa, ¿no? Y al final volvemos a ese concepto de usar y tirar que también se está dando en las relaciones a día de hoy. Creo que las redes sociales también en el lado negativo tienen mucho que ver, también tienen muchas cosas positivas. Nosotros lo hemos conocido, por ejemplo, a través de Instagram, ¿no? Mm. Que hoy en día pues, es muy importante, pero siempre con un uso responsable de las redes y sobre todo de no crear nuevos problemas a raíz de las redes, ¿no? Porque cuántos chicos y chicas jóvenes pues se les está creando una serie de complejos por no ser perfectos con modelos que son imposibles de seguir, ¿no? Modelos de belleza, modelos de vida, y parece que estamos todo el día pues vendiendo un humo que no corresponde con nuestra vida, que muchas veces nuestra vida es normal y ser normal parece que no está de moda, ¿no? Y a mí me gusta ser normal. Y a mí también. A mí me gusta más la gente sencilla que tanto postureo, ¿no? Como lo decimos por aquí abajo. Mira, ahora que has saltado todo el tema este de redes sociales, internet y eso, yo te quería preguntar, ¿cómo se ve desde el otro lado, ¿no? Tú, digamos, estás en el bando de la televisión y todo eso, todo el tema, el boom este que ha habido de youtubers, de streamers, el bombazo que ha pegado internet, sobre todo a raíz de pandemia, ¿no? Eh, ¿Os habéis visto afectados? Al final tampoco, ¿cómo lo veis vosotros? Yo no he visto afectado en nada en ese sentido. Por ejemplo, el otro día veíamos precisamente unos paisanos tuyos, a Andy Lucas, ¿no? Quejándose de que volvemos con los Latin Grammy, pues que lo tenemos muy reciente, de que se había invitado a muchísimos influencers y a muchísimas personas que no tenían nada que ver con la música a la gala de los Grammy, y ellos que llevan 20 años de carrera, pues habían sido excluidos, ¿no? Y Entonces a mí me llama la ya no atención 20 porque años, es que ellos tienen un montón de discos de oro, un montón de discos platinos. Tanto tú como yo, que más o menos somos de la misma quinta, hemos crecido escuchando esas canciones. Son ¿qué edad tienes, Darío? patrimonio de la humanidad también. Pues ¿Qué edad tienes tú? yo 33. Ah, vale, vale, más o menos. Por eso, pero que más o menos hemos crecido escuchando esa música y ahí sí era música, no es lo que hay hoy en día. Y perdona que te he cortado, sigue. No, nada, 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 no, se te he cortado yo, pero que lo que te decía es eso, que muchas veces pues veía gente en las fiestas que he podido ir. Yo no fui a la gala, pero sí estuve mucho, gracias a la amistad de estos años de periodista, con gente dedicada a la música, fui a muchos conciertos, a muchos eventos y tal, y había supuestos influencers que son conocidísimos porque tienen muchísimas personas que, bueno, al fin y al cabo ellos son modelos a seguir para mucha gente, ¿no? Y en ese sentido también deben tener una responsabilidad a la hora de lo que comunican, de lo que venden, de los modelos de vida que están también promocionando o vendiendo en este caso. Pero yo creo que muchas veces muchos de ellos no son ni conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué me parece todo esto, este boom? Pues me parece bien en el sentido de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, de que es una manera también de democratizar todo, pues que todo el mundo pueda expresarse de la manera que quiera, siempre con unos valores fundamentales, como decíamos antes, pero bueno, y quien no se adapta, pues muere, ¿no? Y creo que en el sentido positivo nos ha acercado muchísimo a la hora de, bueno, pues de conocer a otras personas, de compartir conocimiento, de también, pues, expresar opiniones, siempre de una manera sana. Yo, por ejemplo, en Twitter, ahora X, apenas me pronuncio o casi nunca me pronuncio, de hecho ya no lo hago porque parece que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra por gente que ni conoces, que no saben ni quiénes son, entonces no tengo ninguna necesidad de que personas que no sé ni quiénes son, ni qué background, ni qué bagaje tienen, ni nada, pues puedan, sin yo ser nada, porque no soy nadie, pero que pongan su opinión a la altura de la mía, incluso que intenten pisarme. Pues no, no lo voy a hacer, no le voy a permitir eso, ¿no? Entonces yo ya he dejado de tuitear. Al final es eso, tío. Se ha convertido esto en un circo entre redes sociales, entre el postureo, entre... En fin. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Javi? Pues mira, me gusta que cada día es una aventura. Cuando salgo a hacer alguna cobertura y tal, cuando me despierto ese día, la mayoría de las veces no sé qué es lo que voy a hacer. Y eso me encanta. Porque, porque no sabes en qué te va a deparar el día, sabes dónde empiezas pero no dónde termina. Y yo cuando he estado en otros trabajos que han sido más monótonos me he aburrido muchísimo. Y bueno, para llegar a donde he estado en muchísimos sitios, he trabajado fuera, he estado en otras ciudades, en otros países. Y bueno, pues eso, esa adrenalina me encanta, sobre todo cuando está pasando algo interesante, que tú lo estés viendo, seas testigo de lo que está pasando y lo vayas a transmitir con unos códigos que has aprendido a lo largo de tu experiencia. En mi caso, de mi corta experiencia, son 15 años ejerciendo, tampoco tanto.
Bueno, son 15 pero años. son 15 años, son 15 años. Empecemos jovencitos, eso sí es cierto. Entonces, bueno, pues eso de que eres testigo de algo importante que está pasando, me gusta. Mira, una de mis mayores experiencias que he tenido nunca como periodista fue, yo era todavía becario, estuve unos meses en Roma con una beca Leonardo da Vinci en la agencia EFE, la agencia de noticias, y claro, evidentemente muchas veces los becarios van a las cosas que son las menos relevantes, entre comillas, para la agencia, ¿no? Pero claro, en una delegación nacional, pues lo menos relevante, en este caso, por ejemplo, era un Máster 1000 de Roma, de tenis, ¿no? Y bueno, pues estaba cubriendo yo sin tener ni idea de tenis, que fue como un máster de tenis, terminé pues escribiendo la crónica de la final, que por cierto le ganó Djokovic a Nadal y lo vi allí, ¿no? En el Foro Itálico. Y fui a sus ruedas de prensa, hablé con ellos y ese tipo de experiencias es la que me refería, que cada día era una aventura porque no sabías a dónde ibas a terminar. Y sobre todo lo que más me gusta, más que todo eso que te acabo de decir, es contar las historias de las personas, ¿no? Porque yo creo que lo más interesante es hablar con una persona y que te cuente sus inquietudes, sus vivencias y saber escuchar, que es muy importante para un periodista y muchas veces a muchos se le olvida. Sí, bueno, periodistas y en el mundo en general. La gente habla Real, sí. mucho, pero no. O sea, ¿cómo era la frase? Escuchan, pero no oyen, ¿no? Creo que se dice. Será al revés. Oyen, pero no Oye, pero escuchan. no escuchan, lo dice al revés. Y eso está también muy de moda, ¿no? Bueno, también quería contarte un poquillo por tu trayectoria. Ahora estás en Telecinco, pero bueno, has estado en cuatro, has estado en muchos medios, ¿no? Sí, la verdad es que tengo la suerte de saber lo que me gusta, pero porque lo he experimentado previamente. Entonces, yo me di cuenta que en la carrera no aprendía mucho y entonces de segundo o tercero de periodismo, que en mi caso fueron 5 porque soy licenciado, soy un poquito más viejo que a lo mejor otras personas que no estén escuchando o viendo, y pues empecé a hacer prácticas en empresas muy pronto. Entonces, me encaminé al principio a la radio, que era lo que me gustaba, y bueno, pues empecé en la cadena SER, tuve 6 meses y luego otros 6 meses, un año en total, que esa fue mi escuela de origen, ¿no? Con Antonio Yélamo, que a día de hoy es el director de la cadena SER en Andalucía y al que le debo tanto porque fue el que me puso por primera vez delante de un micro, ¿no? Y ese momento, además para toda España, ese momento no se me olvida, en un matinal en el Puente de la Inmaculada del año 2007, o sea, tremendo, hace ya muchísimo. Y luego pues también estuve de prácticas en periódicos, en la agencia de noticias que te he dicho en Roma, he tenido varias experiencias también en Madrid, en programas de televisión, he estado en todo, en producción, en muchos programas de Canal Sur, Andaluces por el Mundo, Desmontando Andalucía, Todo Caballo, de redactor también. Has estado en eh, todo caballo. Ese programa lo veía yo. Y el de Toros para Todo también me gusta mucho, tío. el hermano. Está muy Pues guay Ramón ese Romero. programa. Ahí empezamos y estuvimos unos meses que fue también un máster en caballos muy guay porque al final yo lo que hacía era un poco guionizar y buscar los temas, ¿no? Y me lo pasé muy bien. Entonces, he podido estar en más de 20 programas ya en mi vida y eso te marca porque al final conoces a un poco de todo, tienes contactos en todas partes. Donde más tiempo estuve fue en Yo Soy del Sur, que era un talent show, recordarás, de Canal Sur que era de Sevillana, con una operación triunfo de Sevillana, Sí, que me había. suena. Y ahí sí estuve un par de años también con el tema del repertorio, con la producción y bueno, pues todo eso, yo creo que al final, para si alguien me está escuchando y le puede ayudar, todo repercute en positivo, porque he estado en tantos sitios y en tantos proyectos que a lo largo de mi vida después he necesitado esos contactos y tratando bien a todo el mundo y haciendo tu trabajo con honestidad, al final pues te ayudan y te vienen bien, ¿no? Yo voy al Rocío, sé a quién tengo que llamar o si voy a tal pueblo, pues mira, hubo un concursante de tal programa, voy a llamarle. Y así con todo, ¿no? Y eso ayuda mucho. ¿Qué estilo de música te gusta a ti más? Ya son cosas más personales, pero ¿qué estilo de música te gusta a ti escuchar? Pues mira, me gusta casi todo o todo. Es decir, ese reggaetón tan fuerte con autotune tan fuerte, no, aunque las canciones de pop que tienen un poquito de autotune no me importa escucharlas, tipo Sebastián Yatra y tal. El pop me gusta mucho, el rock me gusta mucho, rock ochentero, noventero. La música de los 90 me parece maravillosa, es lo que más escucho en realidad, y de los primeros 2000 que al fin y al cabo fue cuando me inicié en la música, también el rap un poquito, la música andaluza me encanta y el flamenco me gusta también bastante. ¿Y qué más? La música electrónica también. O sea, es que en realidad me gusta casi todo tipo de música y eso es muy positivo porque al final lo disfruto como un niño, ¿no? Yo no puedo vivir sin música, yo consumo como 4 o 5 horas al día como mínimo de música.
Yo también estoy todo el día, vamos, con la música puesta. Ya sin para terminar, ¿no? Para la gente que te esté viendo, Javier, y sobre todo, pues esa gente que a lo mejor pues tiene la inquietud de que le gustaría llegar a donde tú estás, estudiar esa profesión de periodismo, tal. ¿Qué consejo le darías? Pues en primer lugar, que nadie le desanime, porque yo cuando decidí ir por este camino, pues, ¿para qué te vas a estudiar periodismo? No te va a servir para nada. Es cierto que llegar a los medios de comunicación llegamos muy poco. En mi caso, mi historia ha sido una historia de mucha perseverancia. Yo me cogí las maletas y me fui a Perú y estuve en Chile buscando trabajo porque aquí no me daba la oportunidad de ponerme delante de una cámara y coger experiencia. Y claro, si vas a un proyecto, te pedían experiencia. Entonces digo, pues mira, me voy a la otra parte del mundo, donde allí me da igual hacer el ridículo. Y estuve por allí, incluso conseguí un trabajo en una televisión nacional de Perú, pero me tuve que venir por cuestiones personales al final. Y bueno, me fui a Latinoamérica por el idioma, básicamente, ¿no? Entonces, yo me he visto en Roma con mi currículum en la mano, con la chaqueta y la corbata, presentándome en los sitios, yendo a cursos, yendo a conferencias, haciendo por conocer a personas. Yo a mi jefe de Telecinco lo conocí en una comida de periodistas a la que fui porque me interesaba hacer networking y conocerlo, ¿no? No empecé a trabajar con ellos hasta 3 años después y además de forma muy intermitente. Entonces, mi consejo, yo creo que sobre todo ponerle ganas, no desanimarte nunca o intentar no hacerlo, perseverar, si tienes que trabajar de otras cosas para perseguir tu sueño, que continúes haciéndolo, pero que si tienes claro tu meta y tu camino, lo consigues porque yo soy un ejemplo de ello, llevo 15 años y hasta ahora no he estado donde quería estar. Y entonces eso, pues yo creo que todo paso en el camino ayuda mucho y entonces creo que hay que fomentarlo y sobre todo perseguir tus sueños, que es un tópico, pero es que es verdad. Es que así, sí. Yo siempre digo que el primer paso no te saca de donde estás ni te lleva a tu objetivo, pero ese primer paso es el que te va a ir acercando a lo que tú quieres, ¿no? Pero si no das ese paso, siempre estás atrás, no te decides, te da miedo, el qué dirán, el tal, así nunca vas a conseguir nada. Es muy importante además que todas las personas que pasan por tu vida son importantes para algo en algún momento. Todo el mundo te enseña algo, para bien o para mal, pero te enseña algo. Y incluso si tienes ya a nivel profesional el contacto, muchas veces es más importante el contacto de la persona de seguridad de un lugar que a lo mejor la fuente oficial del político, ¿no? Porque te pueden poner en la pista para que luego preguntarle lo adecuado al político o a la persona importante, ¿no? Entonces, nunca hay que menospreciar a nadie en ese sentido. Ya para terminar, ¿hay algo más que quieras contarnos? Que no te haya Pues yo preguntado. es que hablo un montón, entonces al final te habrás dado cuenta que he empezado a hablar sin parar No, está súper y bien. nada, bueno, está bastante bien. Yo creo que yo he disfrutado en este ratito. Te doy la enhorabuena por este rincón de Darío de Algeciras, que creo que son varios canales los que tienes. Te he visto alguna que otra entrevista también por ahí. Y nada, que os invito a que vengáis a Sevilla cuando queráis, que nos vemos por aquí y sobre todo a luchar por vuestros sueños, sea a lo que os dediquéis. Yo te quiero dar las gracias, ¿no? Por dedicarme un poquito de tu tiempo, el querer compartir, ¿no? El también escuchar, pues, sobre todo eso, ¿no? Profesiones que no se ven normalmente en podcast, no se ve, es muy difícil a lo mejor el saber cómo se siente esa persona cuando va a dar la noticia, por lo que te he dicho, por cosas buenas, cosas malas, momentos de tensión, ¿no? Como lo de la amnistía y eso. Y yo creo que era un buen momento para que la gente por lo menos conociera el lado más humano, ¿no? Lo que es la persona. No se queden solo con esos momentos de ahí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi. Un abrazo grande. Un abrazo y a todo el mundo. Gracias y a seguir así de bien. Nos vemos pronto.